Una historia de sueños, dolor y esperanza. En un rincón del jardín, bajo una hoja verde, vivía Gus, un pequeño gusano soñador. Cada día miraba al cielo y veía volar a las mariposas con sus alas de colores. Suspiraba y decía, algún día, yo también volaré tan alto como ellas. Los demás insectos se reían de él. Tú nunca serás una mariposa, decían las hormigas. Eres muy débil, muy lento, y tus sueños son demasiado grandes, agregaban los grillos. Pero Gus no se rendía. Comía hojas, se escondía del sol, y cada noche hablaba con la luna, contándole sus sueños, hasta que un día sintió algo diferente. Su cuerpo quería cambiar. Sabía que había llegado su momento. Por fin, dijo emocionado. Voy a convertirme en mariposa. Entonces, tejió su pequeño capullo. Se envolvió con esperanza y esperó el milagro. Pasaron los días, pasaron las noches, pero algo salió mal. El capullo se quedó frío y Gus no tenía fuerzas para romperlo. Su cuerpo no respondió al cambio. No nació la mariposa. El viento, con ternura, meció el capullo hasta dejarlo caer sobre una flor. Los pétalos lo recibieron como si supieran que dentro de ese pequeño cuerpo había vivido un gran sueño. Y aunque Gus nunca voló, su deseo se quedó flotando en el aire, inspirando a otros gusanos a creer en sus alas, incluso antes de tenerlas. Desde entonces, cuando una mariposa vuela sobre ese jardín, el viento susurra. Ahí va el sueño de Gus, el gusano que no pudo ser mariposa, pero que enseñó a otros a creer en la transformación. Moraleja. Moraleja, no todos los sueños se cumplen como imaginamos, pero cada intento deja una semilla para que otros sí puedan volar. ¿Alguna vez has sentido que tenías un destino grandioso esperándote, pero algo en el camino simplemente no salió como esperabas? Hoy quiero contarte una historia, una que quizás te suene familiar. Es la historia de un pequeño gusano que soñaba, como todos sus hermanos, con el día en que se convertiría en una hermosa mariposa. Desde que era una larva diminuta, escuchaba las historias de los mayores. Hablaban del cielo, del viento bajo las alas, de los colores vibrantes y de danzar entre las flores. Para él, ese no era solo un cuento, era una promesa, era su futuro. Vivía cada día con esa esperanza latiendo en su pequeño corazón. Se alimentaba con esmero, eligiendo las hojas más tiernas y jugosas, no por simple hambre, sino porque sabía que cada bocado era un paso más hacia su transformación. Era un constructor de sueños, fortaleciendo su cuerpo para el gran cambio que vendría. Observaba a las mariposas que ya volaban, con una mezcla de admiración y anhelo. Imaginaba cómo sería sentir el sol en sus propias alas, qué colores tendría, a qué flores les robaría un beso de néctar. Se dormía cada noche visualizando ese momento, sintiendo la brisa imaginaria y la libertad absoluta. Sus amigos a veces se reían de su entusiasmo. Todavía falta mucho, le decían. Pero a él no le importaba. La espera era parte del viaje, y él estaba dispuesto a recorrer cada centímetro con paciencia y dedicación. Llegó el momento, el instinto, esa voz antigua y sabia, le dijo que era hora de construir su crisálida. Encontró el lugar perfecto, una rama fuerte y resguardada. Con una habilidad que no sabía que poseía, tejió su capullo. Fue un trabajo arduo, un acto de fe ciega. Al encerrarse en la oscuridad, no sintió miedo, sino una emoción abrumadora. Aquí comienza, pensó. Aquí me despido de mi viejo yo para darle la bienvenida a la maravilla. Dentro de su refugio de seda, el mundo se detuvo. El tiempo se volvió un concepto extraño. Solo existían él y la promesa del cambio. Soñaba con el vuelo, con los colores, con el cielo. Se imaginaba saliendo de su encierro, desplegando unas alas magníficas, quizás de un azul tan profundo como el océano, o de un naranja tan cálido como el atardecer. Cada fibra de su ser vibraba con anticipación.
Estaba listo. Había hecho todo bien. Pasaron los días, las semanas. Otros capullos a su alrededor comenzaron a abrirse. Escuchaba el suave crujido de la seda rompiéndose y los suspiros de asombro de las nuevas mariposas al ver el mundo por primera vez. Él esperaba su turno, con el corazón acelerado, pero su capullo permanecía sellado. Empezó a sentir una extraña inquietud. Empujó, luchó con todas sus fuerzas, pero las paredes de su hogar se habían vuelto una prisión inquebrantable. Afuera, la vida continuaba. El sol salía, las flores se abrían, y sus hermanos, ahora mariposas, danzaban en el aire. Podía oírlos, sus risas como el tintineo de campanitas lejanas, y él seguía ahí, atrapado en la oscuridad, en el silencio. La esperanza, que había sido su motor, comenzó a transformarse en una pregunta dolorosa. ¿Por qué yo no? ¿Qué había hecho mal? ¿No se había esforzado lo suficiente? ¿No había soñado con la suficiente fuerza? La desesperación es una visitante cruel. Poco a poco, la imagen de sus alas coloridas se fue desvaneciendo, reemplazada por la dura realidad de su encierro. El sueño que lo había mantenido vivo ahora se sentía como una burla. La promesa del cielo se había convertido en el peso de un techo que nunca podría romper. El gusano que soñaba con volar seguía siendo solo un gusano. Y aquí es donde la historia da un giro. Atrapado y sin poder cumplir su destino natural, nuestro gusano tuvo que tomar una decisión. Podía rendirse, consumirse en la tristeza de lo que nunca sería, o podía encontrar un nuevo propósito. Fue un proceso lento, lleno de dolor y aceptación. Tuvo que hacer las paces con el hecho de que nunca sentiría el viento bajo unas alas que no tenía. Pero entonces empezó a notar otras cosas. Dentro de su crisálida, el mundo exterior sonaba diferente. Podía escuchar el susurro de las hojas con una claridad que nunca antes había tenido. Podía sentir las vibraciones de la lluvia en su rama. Se dio cuenta de que, aunque no podía volar hacia el mundo podía llegar a él de otras maneras. Se convirtió en un observador, en un oyente. Desde su pequeña ventana al universo, se convirtió en el cronista de la rama. Aprendió a distinguir el canto de cada pájaro. Sabía cuándo se acercaba una tormenta, solo por cómo cambiaba la presión del aire. Las hormigas que pasaban por su crisálida le contaban historias de sus viajes por el suelo del bosque. Se convirtió en un centro de conocimiento, un sabio inmóvil. Las jóvenes orugas, llenas de los mismos sueños que él una vez tuvo, comenzaron a visitarlo. Se acurrucaban cerca de su capullo y le preguntaban sobre el gran cambio. Y él, en lugar de hablarles con amargura, les contaba historias, no solo del cielo y las flores, sino de la importancia de la paciencia, de la belleza de la espera. Les hablaba de la tierra, de las raíces, de la fuerza que se encuentra en la quietud. Descubrió que su voz, su sabiduría, era su nueva forma de volar. Sus palabras viajaban más lejos que cualquier mariposa, pasando de generación en generación. No tenía alas, pero enseñó a otros a usar las suyas de la mejor manera posible. Les enseñó que la transformación no es solo física, sino también del alma. Les enseñó que a veces el plan no sale como esperamos, pero eso no significa que nuestra vida carezca de propósito. El gusano que no pudo ser mariposa encontró su belleza no en el vuelo, sino en la profundidad, no en los colores de sus alas, sino en la riqueza de sus historias. Su sueño no se cumplió, es verdad, pero en el proceso de aceptar esa pérdida, encontró un destino diferente, uno que quizás fue incluso más importante. Se convirtió en una leyenda, un faro de esperanza, no para los que logran volar, sino para los que, por alguna razón, se quedan en tierra. Y su legado nos enseña algo poderoso. A veces, nuestra mayor contribución no viene de alcanzar el sueño que teníamos planeado, sino de la gracia y la sabiduría con la que navegamos el camino inesperado que la vida nos presenta. No todos estamos destinados a ser mariposas.
Y eso está bien. Algunos de nosotros somos los sabios en el capullo, los que damos fuerza a los demás para que emprendan su propio vuelo. Gracias por acompañarme en esta pequeña reflexión. Si esta historia resonó contigo, te invito a suscribirte al canal y a compartir tus pensamientos en los comentarios. A veces, las historias más importantes son las que nos recuerdan que hay belleza en todos los caminos, incluso en aquellos que no elegimos. Nos vemos en el próximo video.